tengo el placer de presentar el proyecto Kinetic Basket Lab. Para empezar el acto, me gustaría deciros que en la Universidad de Alicante ahora mismo los actos que hacen de presentación de empresas son vía internet, ¿no? Entonces, que por video streaming nos están viendo, y también queremos saludar a cualquier persona que esté en cualquier parte de España, que nos esté viendo, en cualquier parte del mundo, ¿no? También saludaros a todos vosotros. El proyecto Kinetic Basket Lab es un proyecto que hemos contactado cerca de 100 clubes de baloncesto, de los cuales aquí habrá una presencia de unas 15 representaciones presenciales y aparte la gente que ha contactado con nosotros vía email y que está ahora mismo conectado, ¿no? En primer lugar, me gustaría presentarme. Yo soy José Antonio Pérez Turpín, soy el presidente de la empresa de base tecnológica de la Universidad de Alicante. Mi relación con el baloncesto es una relación ya de hace bastantes años. Desde el año 1992 empecé trabajando en el Colegio Benalúa, de entrenador de categorías inferiores, hasta el 95. En el 1995-1996 estuve trabajando de preparador físico en el Club de Baloncesto Femenino Acareleuca, en el 97-98 en el Club Deportivo San Blas de Baloncesto Femenino también. Estuve en el María Auxiliadora también de aquí, del Club de Baloncesto Femenino. Y en 1999, pues, de la mano de un amigo, de un viejo conocido del baloncesto, entro en lo que es el Club Baloncesto Lucentum. Fue una de las etapas más bonitas de mi vida. Yo no conocía baloncesto de élite ni sabía cómo se trabajaba ahí, y estuve de 1999 hasta el 2004 en la élite del baloncesto entre LEB y ACB, ¿no? La verdad es que guardo muchos recuerdos de esa etapa. Fue una etapa muy bonita para lo que representó para mí personalmente, y fue un peldaño en la construcción de este proyecto, ¿no? Yo me acerqué allí a trabajar con jugadores de élite que vosotros conocéis todos, como Velimir Perasovic o Pablo Prigioni o Lou Rowe, época legendaria de baloncesto aquí en Alicante, y a partir de entonces me dediqué desde el 2004 a la docencia y la investigación en la Universidad de Alicante. Siempre ligado al mundo del baloncesto, he intentado, pues eso, hacer análisis y valoración de todo lo que es el conjunto del rendimiento y la salud en baloncesto. Ya que os he explicado un poco mi vinculación al baloncesto, os digo que la empresa de base tecnológica que tengo el placer de presidir es una empresa que intenta llevar un producto exclusivo a toda la población deportiva de Alicante en primer lugar, de la Comunidad Valenciana en segundo, o Comunidad Murciana, y después también a lo que es el resto de España, ¿no? ¿Qué quiere decir llevar un conocimiento sobre rendimiento y salud, ¿no? Yo creo que hoy día hay un gran potencial que no se está trabajando, que es el Producto Interior Bruto de los clubes. Hay muchos jugadores potenciales, hay muchos técnicos que hacen una labor fundamental, pero que a lo mejor por el hecho de, yo creo que por el hecho de la economía, el no disponer a lo mejor de recursos económicos, se queda a veces un poquito corto, ¿no? Nosotros venimos a ofrecer esos recursos tecnológicos que los clubes no pueden llegar a tener, y ponerlo en vuestras manos para que vosotros podáis disponer de ellos y hacer un uso bueno para vuestro club. El proyecto Kinetic Basket Lab es un proyecto que dirige Juan Bardisa. Juan Bardisa es conocido por todos nosotros, ligado al baloncesto históricamente en Alicante. Ha sido entrenador, preparador de un sinfín de equipos. Ahora con nosotros en la empresa Kinetic Lab, Kinetic Performance, mejor dicho, es un pilar fundamental, ya que es director de proyectos. Nosotros lo que queremos hacer con esta presentación hoy es abrir una vía. Queremos abrir una vía de comunicación con el presente inmediato y con el futuro de lo que tiene que ser la salud y el rendimiento en baloncesto. Por eso os vamos a exponer todo lo que tenemos. Habrán cosas que nos sirvan porque ya las utilizáis, otras cosas que a lo mejor, pues bueno, esto puede ser que encaje en mi club, y además os vamos a ofertar la flexibilidad de adaptarnos a todas las infraestructuras de clubes que hay en nuestro territorio, ¿no? Lo primero que nos preocupaba a nosotros cuando avanzamos en Kinetic Basket Lab era, lo primero,
lo primero fundamental es la salud del deportista, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Hoy día todos los clubes pueden pagar una prueba de esfuerzo para todas las categorías. Yo creo que es un gasto muy alto. ¿Es verdad que sería importante tener una prueba de esfuerzo? Sí, no solo para el rendimiento, sino para evitar patologías. Por eso, uno de los pilares fundamentales de Kinetic Basket Lab va a ser la salud. Por eso, para ello, tengo el placer de presentaros al doctor Enrique Mas. Enrique Mas es médico de nuestra empresa y aparte es médico especialista en medicina de la educación física y el deporte. Por favor, Enrique. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ya me ha presentado José Antonio y ya sabéis, bueno, soy médico y especialista en medicina del deporte. Vamos a hablar un poco para qué, por qué y qué es lo que podemos obtener de una valoración del deportista. ¿Vale? Vale. Vamos a hablar por partes, entonces vamos a empezar hablando un poco en qué consiste una valoración. El nombre completo es evaluación funcional del deportista, pero vamos a acortarlo, vamos a decir evaluación del deportista a secas. ¿De qué consiste una valoración de un deportista cuando entra en un laboratorio de medicina deportiva? Pues bueno, en principio le haríamos una anamnesis, que sería como cualquier historia médica, preguntaríamos antecedentes personales, familiares, deportivos. A continuación, pues le realizaríamos una exploración a fondo, tanto del aparato circulatorio, cardíaco, respiratorio, incluso digestivo, y por supuesto hacer un gran hincapié en el aparato locomotor, donde podemos detectar posibles lesiones o alteraciones del deportista. También le haríamos una evaluación antropométrica. La evaluación antropométrica nos va a dar valores corporales, niveles de grasa, niveles de masa ósea, masa muscular, lo cual nos va a dar luego una composición corporal y podemos determinar si el deportista pues, tiene una buena composición corporal óptima para el deporte. Haríamos también las pruebas complementarias, como podría ser también la toma de tensión arterial, una espirometría que nos daría también patrones respiratorios, podemos detectar si hay alguna patología respiratoria. Y por último haríamos un electrocardiograma de reposo, muy importante para ver el corazón del deportista en reposo cómo funciona. Y por último, dentro de eso, haríamos ya la prueba estrella de la evaluación del deportista, que sería la prueba de esfuerzo, que ha comentado antes Antonio. La prueba de esfuerzo, luego hablaremos un poquito más a fondo de ella, pero la prueba de esfuerzo va a variar siempre en función de la edad del deportista, en función del nivel del deportista y de la edad del deportista. Bien, vamos a hablar ahora por qué se hace una prueba de esfuerzo o una evaluación del deportista. Bueno, en principio una evaluación del deportista tiene un carácter inicialmente preventivo. Vamos a intentar detectar posibles patologías o alteraciones que pueda tener el deportista ocultas para prevenir posibles complicaciones, como puede ser un infarto, como puede ser un ictus, como puede ser una muerte súbita. De la muerte súbita vamos a hablar un poco ahora, porque últimamente en la prensa, en la televisión, hemos visto mayor aparición de casos de muerte súbita. Deportes como puede ser el baloncesto, como puede ser el fútbol americano, incluso deportes de lucha. Hemos visto gente que de momento se ha caído al suelo y ha fallecido. Bien, pues en muchos casos de estos podrían haber sido evitados si el médico del deporte, en este caso, hubiera detectado esa patología oculta que había, hubiéramos luego hecho un estudio más a fondo y hubiéramos determinado si ese deportista estaba en condiciones de hacer ese tipo de esfuerzos a las distintas intensidades. Entonces, bueno, hemos visto ahora por qué debemos hacer una prueba de esfuerzo. Ahora vamos a hablar un poquito en qué consiste, qué es una prueba de esfuerzo en sí. Bueno, una prueba de esfuerzo es un test que hacemos al deportista, el cual llevamos a una situación extrema para valorar a ese deportista, cómo su corazón o cómo su sistema respiratorio reacciona ante un esfuerzo extremo, que va a ser una competición o un entrenamiento de alta intensidad. Es muy importante
que estos controles siempre los haga un médico especialista en medicina del deporte, no sirve cualquier médico. Hay sitios donde hay mucho intrusismo, donde hay otros médicos que no son especialistas en medicina del deporte, lo hacen, y luego ocurre lo mismo que hemos dicho antes, no ha habido una buena prevención. ¿Quién debe hacerse una prueba de esfuerzo? Pues en principio cualquier persona que haga deporte habitualmente o que vaya a iniciar una actividad deportiva. Y hablamos desde la edad infantil, pasando por los adultos y haciendo hincapié en los veteranos. En principio, cualquier deportista mayor de 35 años debería hacerse una prueba de esfuerzo siempre, una vez al año por lo menos, cuando vaya a comenzar su pretemporada, su actividad deportiva, porque en esas edades estamos en riesgos de que aparezcan patologías cardíacas, respiratorias que puedan luego complicarse. Vamos a hablar para qué nos sirve una prueba de esfuerzo o una evaluación deportiva. Bueno, nos va a permitir conocer primero nuestro estado de salud general, cómo está el deportista. Nos va a permitir saber si hay alguna patología oculta, como hemos dicho, cardiovascular, circulatoria, que pueda contraindicar la actividad deportiva, ya sea de forma definitiva o de forma relativa. Puede ser que el deportista se le puede contraindicar solamente en ese momento y luego pueda reincorporarse. Puede ser que ese deportista no pueda hacer deporte ya, ese tipo de deporte nunca más, y eso nos va a servir para detectarlo mediante la prueba de esfuerzo. Es muy importante que todos los equipos pasen, cuando inicie la pretemporada, pasen por una revisión médica para las dos cosas, para detectar posibles complicaciones o patologías, y para lo que vamos a ver a continuación. ¿Para qué nos sirve una prueba de esfuerzo? Para los entrenadores, para los preparadores físicos, para los técnicos. Pues nos sirve para determinar el estado de forma del deportista, si ese deportista está bien, si está pasado de forma, si está pasado de vuelta, si está desentrenado. Y eso lo vamos a conseguir mediante unos datos que vamos a detectar durante la prueba de esfuerzo concretamente, como van a ser el consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca máxima, los niveles de lactato. Y con eso vamos a poder ajustar las cargas de entrenamiento, las zonas de entrenamiento. Y ello nos va a implicar que vamos a sacar un mayor rendimiento y, como consecuencia de esto, para los deportistas, mayores éxitos deportivos. Bueno, y en principio eso es todo lo que sería una evaluación deportiva y lo que podemos obtener, por qué, para qué y lo que vamos a obtener gracias a ella. Bueno, de verdad que cuando estaba oyendo a Enrique Mas me he acordado muchas veces que cuando estaba en el baloncesto no teníamos presupuesto para que pasara a todos los jugadores por pruebas de esfuerzo. Incluso en los que hemos trabajado un poco con métodos científicos no había ni pulsómetros para todos los chavales, ¿no? Yo creo que es una realidad, no podemos los clubes negar que la salud del deportista es fundamental. ¿Qué es lo que pasa cuando no hacemos una prueba de esfuerzo? Pues lo que hacemos es que no podemos garantizar la salud de nuestros jugadores y jugadoras. ¿Quién tiene la obligación en las categorías inferiores de realizar la prueba de esfuerzo? Indudablemente las familias. La familia es el máximo responsable, pero el club creo que debe de ofertar la posibilidad de que se haga una prueba de esfuerzo. Por eso Kinetic Performance quiere ayudar al club a que oferte estos servicios, porque hay que democratizar las pruebas de esfuerzo. No puede ser que una prueba de esfuerzo valga tan cara, sea tan solo para la élite, y los chavales, que son los que tienen que estar, digamos también, y las crías también atendidos, pues no tengan estos privilegios, ¿no? Un pilar fundamental, lo ha hablado el doctor Enrique Mas, necesitamos que las pruebas de esfuerzo se realicen y las valoraciones médico-deportivas a los jugadores de baloncesto y jugadoras. Es importantísimo que los clubes metáis este servicio. Nosotros os vamos a ayudar. Un segundo pilar fundamental, y me permitís un punto y aparte, va a ser con qué medio vamos a trabajar. ¿Cuál es la tecnología que Kinetic Performance os va a poner en vuestra mano para que podáis aumentar ese Producto Interior Bruto del club? Tenéis que mejorar los jugadores, tenéis que mejorar el cuerpo técnico, pero ¿cómo lo hago si no tengo la posibilidad? Pues para eso creo que tengo la respuesta a ello, y os voy a dejar ahora con
Basilio Pubeo. Basilio Pubeo es ingeniero, es nuestro director de tecnología y aparte ha sido jugador de baloncesto. Por favor, Basilio, cuando quieras. Bueno, pues en primer lugar, gracias por estar aquí. La verdad es que es un placer comentaros toda la tecnología que tenemos en Kinetic a disposición vuestra. Esta es una presentación que vamos a hacerla de una manera genérica, de tal forma que veáis las potencialidades que tiene Kinetic sin entrar en demasiado detalle en estos momentos. Entraremos en más detalle a continuación, ¿no? Antes de comenzar, yo quería decir que nosotros vemos a los jugadores de una manera científica. ¿Científica qué significa? Los jugadores para nosotros son cajas negras. Significa que hay una entrada, que es una carga, y hay una salida. Y nosotros lo que evaluamos es relación entrada-salida. Y a partir de ahí viene todo. Vienen los factores de entrenamiento, viene la resolución de problemas, por ejemplo, de técnicas, o incluso situaciones tan indirectas como, por ejemplo, potencias de salto, etcétera. Entonces, nosotros, en realidad, todas estas tecnologías que aquí estamos presentando son tecnologías que se basan en el método científico. Yo, por la docencia y por todo el pasado que llevo de académico, pues así es como lo hemos hecho y es como realmente se obtienen resultados importantes. Tened en cuenta que y lo sabéis mejor que nosotros incluso, los deportistas hay una parte psicológica muy importante y nosotros lo que queremos muchas veces es evaluar y saber cómo está ese deportista con independencia de la psicología, ¿no? Bien, pues para eso tenemos varias posibilidades. En principio, la primera de ellas tiene que ver con la captura y el análisis a partir de las imágenes. Las imágenes son una fuente de información inagotable. Y la tecnología que nosotros ponemos básicamente lo que hace es ampliar el rango de capacidad de visión humana. La visión humana es muy limitada, tanto en velocidad como en rango angular, y nosotros lo que hacemos es aumentarlo mediante técnicas de slow motion, técnicas de captura con cámaras lentas y técnicas de alta resolución para llegar a donde el ojo no puede llegar, ¿no? Bien, en ese sentido, desde Kinetic tenemos o disponemos de cámaras de alta resolución, de alta velocidad y disponemos del software de análisis biomecánico para poder determinar parámetros básicos que son interesantes, como por ejemplo parámetros ángulo de salida del balón, parámetros relacionados con la cinética, de movimiento, etcétera. Relacionados también con la cinemática en este caso, de los objetos móviles, hay una característica importante que es la velocidad a la que se mueven los objetos. Y en este caso, la velocidad a la que se mueve, por ejemplo, he puesto este ejemplo, pero podríamos extenderlo a otro más, a la que se mueve un balón de baloncesto en un pase es importante, es un factor determinante. ¿Cómo valoramos esa velocidad? Bueno, hay métodos indirectos, pero el método infalible es el radar, de la misma manera que el radar que utilizamos o que utilizan en las carreteras, pues tenemos radares que nos van a determinar a cuánto los deportistas están trabajando igual en el entrenamiento que en la competición, los pases son de la misma calidad o no son de la misma calidad, y podemos evaluarlo, ¿no? Para ello disponemos de un radar de alta resolución que permite determinar este tipo de situaciones, radar para elementos móviles. También relacionado en este caso, con la valoración del esfuerzo, es importante también tener un registro temporal de la posición del jugador en la pista. Entonces, para ello disponemos, porque es una información clave, disponemos también de una tecnología basada en células fotoeléctricas. Las células son elementos no invasivos, que no interferimos en el movimiento del deportista y que van a permitir poner en evidencia a qué velocidades se está moviendo el deportista en este caso, jugador de baloncesto en la pista. Todos tenemos más o menos una idea de cuánto trabajan nuestros jugadores, pero de esta manera podemos saber hasta la milésima de segundo, incluso podemos realizar pruebas o test de valoración con una precisión más allá del cronómetro y muy por encima del error humano que tenemos en el momento de darle nosotros al cronómetro de manera manual.
Para eso disponemos de células fotoeléctricas que permiten esa situación. Mediante la distribución de esas células fotoeléctricas, simplemente cuando el jugador pasa por esa barrera virtual, las células se activan y nos dan una señal y una respuesta. Dentro de esta valoración del esfuerzo, que es importante, tenemos también la medida de la potencia, el trabajo y la fuerza como variables indirectas a partir del control de la velocidad con una carga determinada. Una carga determinada significa que nosotros vamos a colocarle al jugador, a todos los jugadores, que eso es lo que yo antes decía, caja negra, entrada y salida. La caja negra es el jugador, distintos jugadores, las entradas van a ser las mismas para todos, las mismas cargas, y la tecnología lo que nos va a dar es la salida. La salida va a ser los valores de potencia, trabajo, fuerza, todos valores determinantes en el rendimiento del deportista y que de alguna manera no se pueden simular. Es decir, cada deportista va a trabajar en un rango determinado. Dentro de esta valoración, y muy relacionado con el baloncesto, tenemos la valoración del tren inferior. El tren inferior es fundamental en el baloncesto, como bien sabéis. El tren inferior es determinante en probablemente 70% de las acciones en baloncesto. ¿Cómo evaluamos ese tren inferior? Bueno, pues la mejor manera es mediante las pruebas de salto, test de salto. Bien, los test de salto que han sido tradicionales, me imagino que los conocéis, han sido test de salto basados en aparatos o en disposiciones analógicas. Un jugador saltaba, estiraba la mano todo lo que podía y tocaba unas varillas y de esa manera pues obteníamos una valoración del salto. Eso es limitado porque el rango de saltos es muy limitado y tampoco sigue en todos los casos a la casuística que se produce en baloncesto. Para eso nosotros lo solucionamos mediante unos sistemas que se basan en una plataforma portátil que se puede llevar a la pista de baloncesto, en el que los jugadores van pasando, van realizando unos ciertos saltos, que son saltos que están normalizados por la literatura técnica y que nos van a permitir obtener parámetros indirectos, entre ellos el tiempo de vuelo y, por lo tanto, el tiempo de vuelo, altura del salto y otros parámetros relacionados con la musculatura inferior. Dentro de la valoración del esfuerzo, si os dais cuenta, estamos hablando de los saltos, pero en una pista de baloncesto los jugadores se mueven. Y en el momento en que los jugadores se están moviendo, se produce, se debería conocer cuál es el metabolismo que se produce en un partido. Para ello, disponemos, o se dispone, o la tecnología máxima es el poder conocer segundo a segundo, dónde está situado el jugador. Sabiendo dónde está situado el jugador, sabiendo las características básicas del jugador, podemos evaluar, y sabiendo la carga, por lo tanto, las características físicas, podemos saber su carga, podemos conocer el grado de esfuerzo que un jugador ha tenido en un partido. Y para ello disponemos de satélites geoestacionarios que están ayudándonos en un sistema de captura de movimiento, que en este caso sería un sistema de GPS deportivo. En el caso de situaciones en las que estamos en una pista interior, evidentemente no podemos disponer de la señal de los satélites, como todos sabemos, pero existe la tecnología para poder trabajar incluso en interiores con sistemas que además de darnos la posición, nos dan también características como, por ejemplo, la aceleración y también la deceleración, que es cuando hacemos parones bruscos o acelerones bruscos y se producen movimientos rápidos de masas en el deportista. Todo esto lo podemos saber mediante un dispositivo que se pone en la espalda y se le deja al deportista, trabaja durante todo el partido y luego todos esos datos se evalúan para sacar un informe detallado. Y bueno, relacionado con esto tenemos el análisis también de la carrera. En este caso, los jugadores de baloncesto es importante, es la estación, la carrera, tanto en los entrenamientos como en la competición, y es importante, todos lo sabemos y todos hemos trabajado en este sentido, pues saber cómo están apoyando, cuál es la presión que están ejerciendo los miembros inferiores en el campo. Para ello disponemos de unas técnicas que se llaman técnicas de baropodometría, que al margen de que sean un nombre más o menos complicado, básicamente es que nos va a permitir hacer estudios tanto en dinámica como en estática, es decir, el deportista parado o el deportista en movimiento, que es lo interesante, de cómo se distribuye la presión en la planta del pie. Eso nos va a dar una idea de este jugador se está quejando
de que se va cansando o está dando unas ciertas patologías y probablemente las zapatillas que lleve le estén haciendo le estén gastando una jugada, ¿no? O probablemente como consecuencia de una lesión o como consecuencia de la salida de una lesión, pues está apoyando el pie de una manera no correcta y nosotros lo podemos ver. Pero no solamente en el laboratorio, sino que además también podemos verlo en la cancha. Es decir, uno puede, y en este caso, insertar todos ese tipo de sensores dentro del propio calcetín, de tal manera que el deportista se pone el calcetín tiene unos biosensores que lo que hace es que transmite a tiempo real todos esos datos a una estación. Y podemos ver en la pista, con el calzado propio del deportista y en una situación real, cómo se distribuyen las presiones sobre la planta. También podemos, dentro del análisis de la carrera, realizar capturas muy controladas en cinta rodante, ya fuera de la pista, en cinta rodante. Podemos poner al deportista en la cinta rodante y evaluar todos los eventos temporales relacionados con la marcha, que son también fundamentales. Y para finalizar, en este ámbito podemos analizar y detectar también y corregir el movimiento, sobre todo en el tren inferior, mediante el estudio de la alineación del tren inferior. Por ejemplo, esta herramienta que se llama Check Your Motion, que nos va a permitir, mediante unos ejercicios y unas medidas básicas, saber si el tren inferior está alineado o no alineado, por ejemplo, si la rótula está alineado con la cresta ilíaca, y a partir de ahí podemos determinar pues si hemos tenido una disfunción, ¿no? Y ya para finalizar, porque tampoco quiero extenderme demasiado, tenemos la evaluación fisiológica que el doctor Mas también ha comentado. La electrocardiografía, no solamente es interesante la electrocardiografía básica en reposo, sino también en esfuerzo. Para ello pues se necesitan más electrodos, más derivaciones. Nosotros en este caso disponemos de electrocardiografía avanzada mediante comunicación Bluetooth, de tal manera que el deportista en una prueba de esfuerzo pues se le va monitorizando a tiempo real la característica del corazón. Disponemos también de monitores de ritmo cardíaco, tanto basados en ritmo cardíaco como basados en la distancia entre picos R, es decir, lo que se llama coherencia cardíaca, que es uno de los indicadores también del estrés que el deportista puede sufrir en una competición. Y finalmente analizadores de ácido láctico para poder también trabajar bien los umbrales en las pruebas de esfuerzo, y las espirometrías, que nos van a permitir, junto con la electrocardiografía, nos van a permitir saber realmente cuál es el nivel mediante el consumo de oxígeno. Y ya para finalizar, os quería presentar la electroencefalografía, que lo que permite es conocer los potenciales del cerebro cuando está realizando procesos cognitivos, porque no hay que olvidar que el deportista, en el momento que está realizando un esfuerzo o está realizando un trabajo, está también adaptando sus procesos cognitivos a la realidad. Nosotros podemos evaluar hasta qué punto esos procesos se adaptan mediante una interfaz de electroencefalografía que nos permite ver a tiempo real cómo las distintas ondas cerebrales van desarrollándose. Muchas gracias por la atención. Gracias, Basilio. La verdad es que cuando oía a Basilio me ponía en el pellejo de vuestras mentes qué pensabais, ¿no? La verdad es que es difícil llevar esta tecnología fuera del laboratorio a los clubes, pero nosotros lo hemos preparado para que todo sea movible. Hemos creído conveniente que todo se pueda llevar a un club concreto, para que no os tengáis que desplazar a ningún sitio. Por eso Kinetic Performance, su filosofía es de filosofía nómada. Nosotros nos desplazamos con toda esta tecnología a vuestros clubes y allí damos el servicio, ¿no? Hemos visto al ser humano o al jugador y a la jugadora desde el punto de vista biomédico, ¿no? Ahora lo hemos visto desde el punto de vista técnico junto con condición física. Yo ahora veía un poco lo que era el tema de los apoyos plantares, ¿no? ¿Quién no diría ahora mismo que un apoyo plantar sería necesario para que no haya esa fascitis plantares, ¿no? Que ahora mismo se ha visto que muchos jugadores de élite la sufren, ¿no?
Esto es un mecanismo que nosotros ponemos a vuestra disposición para que no solo los jugadores de élite y jugadoras de élite, sino para que toda la cantera pueda tener una valoración. Una valoración, son pronadores, son supinadores, son cosas que necesita una plantilla, son cosas que hay que tenerlas ya y hay que acercarlas a todo el mundo. Por eso la filosofía de Kinetic Performance, democratizar la ciencia para traerla a todos vosotros. No perderos que los GPS nada más que son información para vosotros, para que se cuantifique la carga del entrenamiento. Cualquier instrumentación que ha comentado el doctor Basilio Pueo son información, son instrumentación de primera mano, instrumentación de alto nivel que nosotros queremos ponerlo en vuestro lugar. Después haremos una pequeña ronda de preguntas y de comentarios y allí podemos profundizar. Si hemos hablado de la técnica en este momento junto con la condición física, ¿qué decir de la táctica en baloncesto, ¿no? La táctica de baloncesto es muy avanzado, está muy avanzado con respecto a lo que es el aspecto táctico, pero los analistas de rendimiento a nivel mundial nos dicen que aún se puede avanzar más y hay software preparados para que podamos profundizar. Yo tengo el placer de presentaros a uno de los mejores analistas de España en análisis de rendimiento deportivo, José Manuel Jiménez Olmedo. Es miembro del grupo de investigación de la Universidad de Alicante, ha colaborado con el Club Baloncesto Lucentum y bueno, yo creo que tenerlo aquí también es un placer y sin más, José Manuel, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra asistencia, ¿de acuerdo? No nos extenderemos mucho tiempo más, ¿de acuerdo? Bueno, sí que es verdad que, como bien ha dicho José Antonio, una de las partes principales que tenemos es conocer a nuestro equipo en una amplia dimensión. Entonces, digamos que dentro de esas grandes dimensiones encontraremos lo que sería el análisis notacional. El análisis notacional, hemos pasado una época donde nos dedicamos a cuantificar absolutamente todo. Hasta, como dice un compañero, dice, cuantificamos hasta cuántas veces pestañea un jugador antes de lanzar y luego queremos saber si eso va relacionado o no con el acierto o el error. Bueno, sí que es verdad que ahora mismo debemos correlacionar ese tipo de variables con otras, como las fisiológicas o relacionadas con la carga, ¿no? Pero el análisis notacional, digamos, que forma parte del análisis del rendimiento y, al fin y al cabo, el rendimiento es como un termómetro que, dependiendo si está más alto o más bajo, voy a tener un mayor o menor resultado. Sí que es verdad que, digamos, nos ayuda el análisis notacional y el análisis del rendimiento a conocer lo que tenemos. Muchas veces vemos a un deportista y este chaval me va a dar esto, este chaval puede llegar aquí, pero realmente el termómetro ¿en cuánto está? ¿En 25, en 30, en 42, en 100? Eso no lo sé. ¿En qué me estoy basando? ¿En qué? ¿En percepciones? ¿En datos? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Ahora nos basamos en gran parte en percepciones. Lo que hacemos es cambiar el movimiento a algo que sea fácil de interpretar, y lo que mejor interpretamos las personas son los números. Entonces, bueno, digamos que el contabilizar las cosas y el analizar no es algo nuevo, es algo ya que de principio del siglo pasado ya se estaba haciendo. Sí que es verdad que ahora mismo esto que utilizamos, que poníamos a un segundo con una tabla a completar casillas y a hacer palitos, ¿vale? Esto ha evolucionado mucho, la tecnología nos está dando no mejores datos, sino datos más rápidos que los conseguimos recopilar de forma más rápida. Yo puedo cuantificar cuántas veces ocurre una cosa, pero si luego tardo mucho tiempo en saber cuántas veces ha ocurrido, es algo que la máquina no está acelerando, no me da la información que yo necesito. Las herramientas y la tecnología me da velocidad. A veces necesito mucha velocidad. Entre un periodo y otro de juego tengo poco tiempo. Necesito ¿qué? Velocidad, un dato rápido. No puedo estar ahí pensando y sumando y haciendo fórmulas para obtener el dato que yo necesito. Sí que es verdad que siempre necesitamos información, pero información ¿de qué tipo? Información que sea del interés del entrenador. No va a ser interés de Kinetic Performance. Nosotros siempre nos vamos a adaptar a lo que vosotros necesitéis. Daremos respuesta a vuestras necesidades. Y sí que es verdad que esto, si lo hacemos por algún motivo, es simplemente para tomar decisiones. Los técnicos estamos constantemente tomando decisiones, sin parar. Para ello, digamos que un entrenador siempre se ha basado en esos tres grandes pilares.
¿no? Tradicionalmente estamos hablando. El problema es que ya hay estudios que dicen que un entrenador, desde su banquillo, pierde el 70% de la información que está ocurriendo en una cancha. Un 70%. Eso significa que todas las decisiones que estáis tomando, si no os ayudaseis de elementos externos que proporcionen información, solo basaréis todas vuestras decisiones en un 30% de la información. ¿De acuerdo? Hay gente que tiene una capacidad excepcional de retención, pero digamos que de forma general nos manejaríamos en esos términos. Es decir, que el futuro de un equipo, el futuro de un trabajo, el futuro de un año, lo vais a dejar en manos de un 30%. Hay mucha gente que depende de vosotros, ¿no? Entonces, esto es una pregunta que yo siempre que me siento en un banquillo, siempre tengo en mente el 30%, esa flecha verde. Esa flecha verde podemos subirla hasta un 100%, siempre con el apoyo de la ciencia. Entonces, digamos que nosotros lo que hacemos, ¿qué es? Recopilamos datos, los analizamos en función de vuestras necesidades, los pasamos y digamos que vosotros sois los grandes conocedores de vuestro equipo. Pero como decía Basilio, nosotros vemos los equipos como cajas negras, damos la información para que vosotros luego la utilicéis. Por supuesto, claro, siempre damos nuestras recomendaciones o nuestra interpretación de todos esos datos, ¿de acuerdo? Pero siempre, siempre para dar respuesta a vuestras preguntas, y nunca una pregunta es igual en un equipo o en otro, en una categoría o en otra, con un técnico o con otro técnico. Siempre nos adaptamos a vuestras necesidades, que es lo que nos gustaría que os quedaseis con esa idea. Por tanto, los analistas, el análisis de rendimiento, ¿dónde lo metemos? Pues como un área más. ¿Es importante un psicólogo? ¿Es importante un preparador? ¿Es importante un nutricionista? ¿Es importante un médico? Todo conforma un puzzle. Si tengo un puzzle de 1000 piezas, con 500 piezas, ¿puedo ver cuál es la figura del puzzle? Por supuesto que la puedo ver. Y con 800 piezas la veré mejor. ¿Cómo la veré mejor? Cuando esté el puzzle completamente lleno de piezas. Ahí es donde tendré un equipo consolidado y podré controlar todas las variables que afectan de forma directa o indirecta en nuestros jugadores. Y sin más, esta sería la aportación de la parte de análisis, de la parte táctica y de análisis notacional. Y muchas gracias por vuestra atención. Bien, la verdad que oír a José Manuel, pues la verdad es que siempre es agua fresca, ¿no? Porque es la tecnología avanzada hacia la táctica, ¿no? Yo sé que en baloncesto hay mucho recorrido porque se trabaja mucho, muy bien el vídeo y se trabaja muy bien diferentes segundos entrenadores o tenemos incluso estadísticos, pero la verdad es que no hemos avanzado, no hemos profundizado mucho en el análisis de rendimiento de la forma que nos ha dicho José Manuel, ¿no? Yo os diría, por ejemplo, se utiliza, estoy dándole para atrás porque quiero poner el modo presentación que había antes. Yo os preguntaría, ¿se utiliza mucho el vídeo en las categorías inferiores? Poco. ¿El vídeo es caro? No, el vídeo es barato. El vídeo se puede manejar. Si vosotros grabáis los partidos, Kinetic Performance os dice que os trabaja las imágenes. Fijaros un sitio donde podéis mandar las imágenes, nosotros trabajamos las imágenes, os buscamos lo que vosotros queréis y os enviamos el informe. Eso sería una forma de trabajar en el análisis de rendimiento. Hemos hablado de la condición física del jugador, de la salud, hemos hablado de la técnica con la alta instrumentación y nos hemos metido por último en la táctica. Yo creo que con este abanico podemos empezar un poco a lo que sería una pequeña tertulia antes de marcharnos, si os parece bien, y me gustaría que preguntaseis a ver qué os ha parecido e incluso a los ponentes, ya que estamos aquí, hacer una pequeña rueda de preguntas y de poner un poco de foro a vuestros comentarios para que así también podamos enriquecernos nosotros. Nosotros estamos dispuestos a desplazarnos al club que vosotros queráis. Explicamos esto al conjunto de técnicos o a vuestros presidentes o a quien queráis, porque creemos que la finalidad de Kinetic Performance es que esto llegue al tejido productivo del deporte de baloncesto aquí en la provincia de Alicante en un primer momento y después extendernos a las distintas comunidades autónomas. Sin más, os cedo la palabra, si queréis comentaros algo.
¿Queréis hacer algún comentario? ¿Qué os ha parecido? ¿Veis real estas propuestas en vuestros clubes? Sí. Sí. Sí, sí. No, yo te agradezco la intervención. Además, te digo que nuestro objetivo no es nada más que valorar, es saber cuál es la situación actual del jugador y después si tuvimos que derivarlo a un podólogo lo derivamos o a un fisioterapeuta. Nosotros lo que hacemos es analizar y valorar. Esa es nuestra función. Acaba cuando el análisis de evaluación se ha hecho, entonces entra el otro profesional. Por eso somos complementarios. Lo que es importante, recogiendo tus palabras, lo que es importante es que ese análisis y valoración llegue, porque no existe hoy día. Entonces, claro, los que somos papás ya y tenemos una edad, pues nos damos cuenta que nos gustaría que a nuestros niños pues se hicieran estas valoraciones, ¿no? Porque si no va a sufrir a lo largo de su vida. Y creo que es una muy buena puntualización. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, alguna pregunta? ¿Conocíais la tecnología de los GPS, de los radar? Yo creo que toda esta tecnología se va imponiendo. No, hoy día todo el mundo ya habla de cifras. Como decía el profesor Basilio Pueo, pues ahora mismo todo el mundo quiere datos numéricos y ahora mismo el mundo se mueve en cifras, ¿no? Yo creo que lo más importante para todo es que seamos capaces de llegar a unos avances, pero con humanismo, ¿no? Que esto pueda penetrar en el tejido deportivo y específicamente en baloncesto. Para eso, nuestra empresa Base Tecnológica quiere dar ese paso y, bueno, ahora acabamos, si queréis, esta presentación oficial y ya sabéis que nos tenéis a nuestra disposición para todo. Pero yo creo que lo importante, lo que podemos rescatar de hoy, es que el baloncesto tiene que ir unido a la ciencia y la verdad es que sin la ciencia no vamos a poder avanzar. Aunque haya éxitos deportivos, tiene que haber también éxitos sociales. Y por eso nosotros nos disponemos a ayudar a todos los clubes, concretamente de la provincia de Alicante y después en una segunda fase de las comunidades autónomas. Sin más, quiero agradecer a los ponentes vuestra brillante participación y a los compañeros que habéis venido, porque creo que habéis demostrado el interés que es necesario en nuestros proyectos, y a los que nos están viendo desde sus respectivos lugares, muchas gracias por conectaros y damos por finalizado la presentación. Muchas gracias a todos.